Bueno, la pobreza se establece, de acuerdo a la medición que realiza el INDEC, de acuerdo a los ingresos que tiene una persona. Si consigue determinado nivel de ingresos, se es o no se es pobre. Eso es lo que dice el INDEC. Parte de esa situación tiene que ver con los salarios y cuánto de los salarios nos alcanza, por ejemplo, para poder comer. Y en la dieta particular de los argentinos, poder comer significa, por ejemplo, poder acceder a carne, a proteína vacuna. En el último tiempo, y esto no es una noticia porque seguramente ustedes también lo han experimentado en sus casas, cada vez es más difícil acceder a la carne porque representa un porcentaje muy importante de los salarios poder comprar carne para todos los días. La gente la reemplaza por otro tipo de proteínas o directamente deja de comer proteínas. Eso es lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Pero un estudio interesante realizado por la Fundación Mediterránea de la provincia de Córdoba viene a decirnos que la carne en realidad en Argentina es más barata que en el resto de los países de la región. Por lo tanto, la cuestión no es que la carne esté a un precio exorbitante, sino que nuestro salario ya no alcanza para poder comer lo que antes comíamos. De alguna manera, esa es la conclusión a la que llega la Fundación Mediterránea. Fíjense, en una comparación, en base a una canasta de productos cárnicos, en Argentina se paga por esa canasta unos 1.400 pesos por kilo de carne, mientras que en Brasil y en Uruguay se paga por esa misma canasta unos 1.500 pesos por kilo, y en Chile, que es el país de la región más que más se paga, se llega a pagar hasta 1.600 pesos por kilo de carne en esa canasta de productos básicos, ¿no? Comparando los distintos países. Estamos en contacto con Nicolás Torres, que es economista del IERAL, de la Fundación Mediterránea. Lo vamos a consultar sobre este estudio. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas noches. Hola Martín, buenas noches. Hola a la teleaudiencia. Bueno, el problema no es el precio de la carne, sino que nosotros ya no la podemos pagar. ¿Esa sería la conclusión? Sí, a grandes rasgos, lo que venimos concluyendo en una serie de muchos trabajos de Fundación Mediterránea. Este trabajo lo dirigió Juan Manuel Garzón, acompañado por Lucía Buchailot. Uno lo que observa es que Argentina tiene un precio de la carne bovina o vacuna, como gusta decirle, de los más bajos del mundo, ¿sí? Y en el caso, o sea, si bien en el último año la carne bovina o vacuna le ha ganado la inflación, prácticamente ha subido por encima del nivel general de precios, está conectado un poco con lo que vos venías comentando antes de la pobreza, ¿sí? Cuando uno compara contra países vecinos e incluso contra Chile, que Chile es un país que produce poca carne bovina en relación a lo que ellos consumen y tienen que importar desde Argentina principalmente, encontramos con que los precios nuestros siguen siendo los más bajos de la región, al menos como mostrabas en el graph, contra Uruguay, Brasil y obviamente Chile, que no es un exportador de carne. ¿Sí? Nosotros, Uruguay y Brasil, ya somos países exportadores establecidos. Y esto se debe principalmente a que la cadena de la carne está bastante regulada, controlada. Se tomaron muchas medidas durante el año pasado para tratar de evitar que subiera la carne y aún así subió por encima de la inflación. Y el actual resultado es que el precio de la carne en dólares está aproximándose o acercándose a valores similares a los que observamos en Uruguay y Brasil principalmente. Bueno, el estudio que realiza la Fundación Mediterránea no establece comparaciones con otros países, pero es un discurso bastante habitual. Lo hemos escuchado en el marco de muchas discusiones, incluso cuando se han impuesto las restricciones para la exportación de carne, que en Argentina se paga la carne más barata que en Alemania o que en países de Europa también. Tal cual, tal cual. Aquí no hemos llegado a comparar con datos de Europa, pero la gente en Europa puede ser comer un asado con suerte por mes, con suerte. Y nosotros aquí en Argentina, bueno, tenemos la costumbre de mínimo una vez a la semana un asadito. Entonces, para el europeo, él realmente enfrenta precios altísimos, ¿sí? Además de que lo tienen que importar porque no les alcanza la producción interna para el consumo que ellos tienen.
Bueno, ¿y qué pasa con otros tipos de carne? ¿El estudio avanza sobre eso? Porque hoy también el consumo se ha diversificado. La realidad ha obligado a diversificar el consumo o a buscar alternativas para reemplazar la carne vacuna. Sí, Martín, en el informe no se habla de otras carnes, pero te comento, o sea, bien sabemos que el año pasado la carne bovina cayó a un consumo mínimo per cápita por persona, en torno a 47 kilos, pero la carne aviar y la carne porcina vienen creciendo firmemente. La carne avícola está cerca de 45 kilos per cápita y ya casi llegando a 46. Y en el caso de la carne porcina, estamos arribando a números cercanos a 16 kilos per cápita. Una de las carnes que más ha avanzado en los últimos años es la carne porcina, que, bueno, incluso Argentina durante 2019 y parte del 2020 logró hasta exportar carne porcina a China y a algunos otros destinos. Es un dato interesante. Ahora, por último, Nicolás, pero me quedé pensando, vos hablaste de que este precio de la carne, que comparativamente con otros países de la región es más barata en Argentina, mucho tiene que ver con las distintas regulaciones que hay en el país. Si hoy, por ejemplo, se liberara la exportación y se quitaran las distintas trabas que se impusieron, ver la carne vacuna en Argentina sería casi imposible. Si hoy es incomprable, directamente desaparecería la posibilidad en la imaginación de la gente de acceder a la carne. Sí, en el caso de la carne, las retenciones que hay a la carne actualmente están en el orden del 9% y del 5%. O sea, una quita de esas retenciones tendría un impacto de una sola vez. Sería, por ejemplo, un salto de un 10% para arriba, entre un 7 y un 10% para arriba. No está ahí la clave del nivel de precios que tendría la carne bovina. Pero Argentina tiene potencial para producir el doble de lo que producimos. Solo que la inversión en ganadería en los últimos años, o desde hace muchas décadas, está estancada, porque es uno de los principales sectores a los cuales se los controla y se le carga altos impuestos que terminan desalentando esa inversión, ¿sí? En esta situación, para colmo de la coyuntura internacional con la guerra, que están aumentando los granos, han aumentado fuertemente, los costos de tener un feedlot o realizar cría, que Río Cuarto es una zona bastante productora en este sentido, es una de las capitales, le llamaría a la región en la producción de carnes, sobre todo la vacuna. La gente que tiene esa actividad lo sabe desde su propio bolsillo, de que los números están muy, muy finitos en estos momentos. Y una ecuación que no cierra. Nicolás, muchas gracias por este tiempo con nosotros. No, gracias a vos, Martín. Un abrazo.